toca esta semana. Ya estamos para terminar septiembre y estamos para comenzar el otro trimestre con la ayuda del Señor. Así es de que, amado hermano y hermana que nos está mirando, ya tenemos listo el preparado para el otro trimestre. Estamos terminando el tercer trimestre de este año y esta es la lección que corresponde a esta semana. Así de que líderes, supervisores que nos están mirando, escuchen el tipo de cristiano que Dios necesita hoy. El tipo de cristiano que Dios necesita hoy. Dice que pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, un gran número, entre mujeres y nobles. Dice que no eran pocos, era una gran cantidad. Esto es lo que yo quiero compartir hoy. Dice, hay cristianos que les da lo mismo congregarse que no congregarse. Jamás han amado a Dios, mucho menos han amado su iglesia, donde ellos son miembros. Porque el amor se demuestra con hechos. Y como mandamiento tenemos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dios tiene el primer lugar, más que mi esposa, más que mis hijos, más que mi trabajo, más que todo. Él tiene el primer lugar. Entonces, si yo lo tengo a Él en el primer lugar, tengo que darle a Él el primer lugar. Y es de hecho que la iglesia no puedo compartir con nadie, ¿ve? Porque es el tiempo que le doy a mi Dios, es el tiempo que le estoy ofrendando a mi Dios. Él solo me pide 2 horas y esas 2 horas tengo que dárselas al Señor. Dice, hay cristianos que les da lo mismo congregarse que no congregarse. Jamás han amado a Dios, mucho menos han amado a su iglesia, donde ellos son miembros. ¿Ve? No les importa, no se preocupan. Por eso tenemos que aprender a demostrarle al Señor que le amamos. Y el Señor dice, no dejando de congregarse como algunos tienen esta costumbre. Pablo y Silas vinieron a la ciudad de Tesalónica para predicar el evangelio de Jesús y llevaron el evangelio los miembros de esa comunidad cristiana. Entre ellos estaba una multitud de griegos religiosos y muchas mujeres de los nobles. Este grupo decidió abrazar la fe de Jesús. Eran griegos y eran también eran judíos ortodoxos. Se habían hecho de la secta judía y alababan a Dios. Pero hoy que Pablo llegaba con la nueva doctrina, con la doctrina de Jesús, con la doctrina de recibir a Cristo como su Salvador personal, como la doctrina que nosotros los cristianos profesamos. Hoy hay un montón de cristianos que ya no saben ni qué son, y han llegado un montón de sectas, y como ellos no tienen conocimiento de las sectas, se quedan. Y ahí es donde tienen que tener cuidado. Hay que cuidarnos, hay que hacer lo que la palabra del Señor dice. ¿Ve? Cuando llegó a esto la palabra del Señor, llegó la palabra del Señor Jesucristo. Y miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas. Por ejemplo, en el libro de Gálatas enseña la palabra del Señor así, fíjense, hermanos. Dice Gálatas, así, fíjense. Escuche lo que dice. Escuche la palabra del Señor. Atiéndala. Dice Gálatas. No es que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito. Como antes lo he dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis resucitado, ese debe de ser maldito. La palabra del Señor es clara. Y a muchas sectas están yendo muchos cristianos por falta de doctrina y formación. El diablo los ha enredado porque por no congregarse tienen un amor frío, un amor tibio. Está a punto de vomitarlos el Señor, porque estos cristianos nunca han amado al Señor, no han sido sinceros con Dios. Dice aquí, un grupo de hombres malos alborotaron al pueblo y llevaron preso a Pablo y a Silas, pero cuando se dieron cuenta que eran judíos los soltaron, porque no había nada de qué acusarles. Les levantaron una acusación, pero realmente esa acusación era falsa. Eso es importante. Si ustedes lo acusan y lo que le acusan a usted es falso, no se preocupe, Dios se va a encargar de defenderlo a usted. Pero si lo que lo acusan a usted es verdadero, arrepiéntase y apártese del pecado. Dice la palabra del Señor así: hay que padecer por el evangelio. El cristiano que no está dispuesto a sufrir afrenta por el evangelio está equivocado, pues es necesario padecer afrenta por el nombre de Jesús. Yo no he venido para traer paz, dice el Señor, he venido para traer espada. El enemigo será los de su casa, pero el que ame a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue después de mí no es digno de mí. El Señor dejó clara la invitación
Si alguien quiere seguir a Jesús, tiene que despojarse de todo. Todos los discípulos sufrieron cárceles, otros fueron a juicio, otros fueron sentenciados a muerte por el Evangelio. Y estos morían glorificando a Dios y teniendo el nombre del Señor en alto. Hoy nosotros no estamos padeciendo de ninguna manera nada, pero en aquel entonces los cristianos estaban sufriendo afrenta. Lo que está pasando con los cristianos en Irak, en Irán, donde los matan por predicar el Evangelio, donde los meten a la cárcel porque le encuentran una Biblia. Ellos están sufriendo afrenta por causa del Evangelio. Pero dice el Señor que si morimos por el Evangelio, ya tenemos la vida eterna. Es precioso eso. Ahora, hay gente que no quiere sufrir nada por causa del Evangelio. Ellos no quieren padecer, no quieren sufrir. Pero la Biblia enseña que hay que padecer afrenta por causa del Evangelio. Y es de hecho que si usted acepta a Cristo, el diablo se levanta, búscanos de su casa. A veces su mismo hermano, su tía, su papá le va a decir, y no sos cristiano vos, ¿y por qué te enojas? Porque ya creen que usted con que aceptó ya está en el cielo, pero eso no es cierto. Usted está en un proceso de cambio. Dios está comenzando un cambio de conducta suya. ¿Ve? Empieza a cambiar la conducta de nosotros. Él quiere que seamos diferentes, que dejemos las mentiras, que dejemos las malas palabras, que dejemos la borrachera, que dejemos el alcoholismo, que dejemos todo por causa de Él. Y bendito sea el nombre del Señor. Yo, gracias al Señor, que cuando yo acepté a Cristo, yo no tenía vicios. Yo no puedo decir, yo no puedo ayudar a un alcohólico porque nunca he tomado, ¿verdad? Gracias al Señor nunca tomé. Y la única vez que tomé me arrepentí de haber tomado y nunca más volví a tomar. Yo no puedo ayudar a alguien que ha sido alcohólico. Mire, el Señor me cambió porque el Señor no, conmigo en ese sentido yo no le di problemas. Mis problemas fueron otros, conducta, carácter. Pero el Señor empezó un proceso conmigo y quiero decirle que todavía no ha terminado, pero ya va encaminado. El Señor ha hecho muchas cosas lindas conmigo y yo estoy agradecido con el Señor y por eso me congrego constantemente y le sirvo constantemente. Porque voy a ajustar 40 años de ser pastor y yo solo fui 2 años miembro, tengo 42 años de ser cristiano. Y en estos 2 años los tuve en Estados Unidos y aquí en Chamelecón. Y allí me mandaron de pastor y fui obediente al llamado y por la gracia y la misericordia del Señor aquí estoy. Dice aquí, muchos cristianos no quieren ni pasar una prueba, van a pasar una persecución por el Evangelio, porque el Evangelio que ellos han recibido es el Evangelio de la prosperidad y de la bendición. Ellos solo conocen la bendición y la prosperidad, pero la prueba no la conocen. Y la Biblia dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque después de que haya pasado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios va a prosperarle si usted defiende. Dios le va a prosperar si usted es un buen administrador. Pero Dios no lo va a llenar de billetes a usted si usted es un mal administrador, porque usted lo va a votar. Y el dinero no es suyo, es del Señor. Usted solo es un administrador. Entonces, por eso tenemos que aprender a manejar las cosas como la Biblia nos enseña. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 2 dice, se requiere que cada administrador sea hallado fiel. Por eso el dinero que nosotros tenemos no es nuestro, es del Señor. Nosotros solo somos administradores. Salmos 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es de Él. Él es el dueño del oro y la plata. Pero el dueño del oro y la plata, el Señor es el dueño del oro y la plata, yo no lo voy a derrotar. Olvídese. No sabe la tunda que va a recibir cuando llegue allá por mal administrador. Muchos cristianos no quieren pasar una prueba, más una persecución por el Evangelio. Ellos han recibido solo el Evangelio de la prosperidad y el Evangelio donde hay alta estima. Yo soy un hijo de Dios. Es cierto, somos un hijo de Dios. Pero si ando mal, tengo que recibir disciplina. Porque la disciplina está puesta. Si el Señor me ama, me va a disciplinar. Y si no, me va a tomar por bastardo y no hijo. No soy hijo. Y esto es el cuidado que hay que tener. Hay que leer la palabra del Señor y ponerla por obra. Por eso en esta mañana quiero compartir con todos los líderes de grupos que se den cuenta que tenemos que enseñar la palabra tal como la palabra nos explica. Dios respalda la fe verdadera del cristiano. Jamás Dios va a dejar a un cristiano, si este realmente tiene una fe genuina, lo va a dejar avergonzado o abochornado. Por ejemplo, Él nos deja un ejemplo patente donde el rey Nabucodonosor hizo una estatua, hizo un ídolo y probó a estos jóvenes. Y dice, que no adore a esta estatua va a ser lanzado al lago de fuego. Al horno de fuego, perdón. El que no adore será lanzado al horno de fuego. Y pusieron el fuego a 7 grados más. Y fíjense, amados hermanos, que estos hombres no se postraron, porque adoraban al Señor. Y era una prueba para ellos. Los agarraron y los tiraron al horno. Y las personas que los tiraron al horno, las ascuas de fuego que salieron, los quemaron y murieron instantáneamente. Pero ellos entraron adentro. Y cuando entraron al horno de fuego, Nabucodonosor se acerca desde largo y queda viendo a ver si estaban quemados. Pero cuando él se acerca al horno para ver, ve que habían 4 personajes. Y uno dice que era como el hijo de los dioses. Y cuando lo ve, le dice,
que lo saquen, y salieron los 4 jóvenes ilesos. Dios respaldó la fe de ellos. Dios está listo para respaldar su fe en medio de la prueba. En primer lugar, Dios permite una prueba a nosotros para bendecirnos, para estimular nuestra fe, para hacer crecer nuestra fe, para bendecir nuestra fe. Si usted realmente no es respaldada su fe, entonces no puede apoyarlo y no puede respaldar, porque Dios lo que respalda es su fe. Por eso dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque después de que haya pasado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Por ejemplo, cuando Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, ellos sufrieron una afrenta, pues fueron acusados de ser agitadores del pueblo, y ellos comenzaron a testificar que el Cristo que había muerto había resucitado, y a ellos lo tenían por mentirosos e impostores, y los iban a meter a la cárcel. Pero cuando se dieron cuenta que eran judíos, los soltaron y siguieron predicando el evangelio. Pero en el plan y en el propósito estaba el Señor, porque el Señor defiende la fe de aquellos que mantienen su fe firme y determinante. Así es de que en esta mañana quiero que usted vea, mi amado hermano, que hay cristianos que realmente no solo está en el tiempo de la bendición, sino en el tiempo de las pruebas. Hay muchos cristianos que en el tiempo de la bendición no hayan que hacer en la iglesia, pero cuando tienen pruebas se alejan para siempre del Señor. Y ese es un mal cristianismo. Es un cristianismo falso, un cristianismo no verdadero. El verdadero cristiano está en las buenas y en las malas con el Señor. No se aparta. Por ejemplo, usted puede ver lo que pasó con los discípulos. Los discípulos le dijeron al Señor que iban a estar con Él hasta la muerte. Y los que primero hablaron fueron los primeros que se fueron. Sin embargo, los que no dijeron nada, esos se quedaron. Con miedo se quedaron, pero se quedaron ahí, sosteniendo su fe firme hasta el final. No encontramos los nombres de los demás apóstoles como líderes, como hombres de cabeza, pero fueron hombres fieles. Dios no los menciona porque fueron hombres fieles. Fueron hombres fieles al Señor y a su palabra. Porque una cosa es serle fiel al Señor y otra cosa es ser fiel a su palabra. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Es muy diferente. Por eso en esta mañana, mi amado hermano, el propósito de esta lección es que Dios respalda la fe del verdadero cristiano. No lo deja en la llanura. Dios no lo va a dejar a usted. No lo va a dejar allí. Dios lo va a sacar de ahí. Es posible que usted esté pasando una prueba. Y la prueba que está pasando, usted cree que ahí va a morir. Pero no. Dios no lo va a dejar ahí en el horno. Dios lo va a sacar del horno. Y lo va a llevar al lugar de la bendición. ¿Qué pasó después con Nabucodonosor? Digo, no, yo voy a adorar al Dios que estos adoran. Porque el Dios que estos adoran es un verdadero Dios. Lo pudo salvar del fuego. Así es el Señor. Por eso yo quiero en esta mañana, hermanos, que adoremos al Dios verdadero. Adoremos al Dios que todo lo sabe, que todo lo puede. Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y Él creyó que iba a morir y iba a hacer un solo sacrificio por nosotros, para que nosotros no siguiéramos haciendo sacrificios para expiar nuestros pecados, sino que Él creyó que su muerte iba a ser una expiación para toda la vida. Y no solo lo creyó Él, también lo confesó Juan. Juan dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo quiero que vea, hermano, que Cristo creyó en el sacrificio que Él hizo para expiar el pecado de todos nosotros. Ahora, ¿qué nos resta a nosotros? Unirnos a esa fe que el Señor tuvo, es de morir por nosotros, para que hoy nosotros disfrutemos de un evangelio diferente. Un evangelio de gracia, un evangelio de perdón, un evangelio de amor, un evangelio de misericordia, un evangelio de gracia. Un evangelio que no cuesta nada. Un evangelio que lo que necesita es fe, creer en lo que Dios dice. Por eso la palabra del Señor dice en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 18. Escuche lo que dice San Juan 3, 18. Escuche, mi amado hermano, en esta mañana. Escúchelo bien. Dice así. El que no cree, el que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Así es que solo nos queda una opción: creerle a Dios y creer en Dios. No tenemos otra opción si queremos ser salvos de la condenación que vino a este mundo. Por eso el Señor vino para morir en nosotros, porque Él creyó que el sacrificio que Él iba a hacer en la cruz del Calvario lo hacía por nosotros. Y todos nosotros, los que por la fe creemos, somos salvos por la gracia y la misericordia del Señor. Quiero terminar aquí. Toda doctrina que en ellos estaban enseñando en la sinagoga y en las calles de la ciudad era sobre la doctrina de la resurrección, diciendo que un día todos vamos a resucitar, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por eso estaban enojados, porque ellos jamás creyeron en la resurrección. Pero Pablo y Silas estaban hablando de la resurrección, la doctrina de la resurrección. Todos vamos a resucitar. Yo creo esto porque lo que dice Dios se cumple al pie de la letra. Si Dios ha dicho que vamos a resucitar, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, eso se va a cumplir. Por eso, hermanos, creamos a Dios. No importa en las circunstancias en que nosotros moramos, pero lo importante es que cuando morimos en Cristo tenemos segura nuestra salvación. Y esta debe de ser la preocupación de nosotros: servir al Señor
en medio de la tormenta de la vida. Quiero ahora hacerte una pregunta, mi amado hermano. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? ¿Eres frío? ¿Eres caliente? ¿O eres puro fuego? En una ocasión llegó un hermano, yo estaba recién convertido en esta ocasión, y miraba a aquel hermano fervoroso, danzaba, brincaba, predicaba en las calles. Y había una anciana que se congregaba en la iglesia por años, era una anciana líder de la iglesia. Yo empezaba a congregarme, yo no era tan fogoso, no era tan gritón, no era tan espontáneo. Pero este hermano sí. Y entonces yo me acerqué a la señora y le digo, hermana, le digo, yo quisiera ser como este hermano. Qué hermano más fervoroso, qué hermano más entregado. No crea, hermano, me dijo. Estos hermanos que usted ve son pura tusa, ahorita gritan y mañana ya no están. Y cabal, como que la señora lo estaba sentenciando, porque después de 3 años nunca más lo volví a ver. No sé si el hermano vive y está perseverando hoy, pero realmente él fue mi motivación, él fue mi admiración. Yo quería ser como él, pero la señora me soltó y me dijo que no, que sea original. Por eso le pregunto, ¿qué tipo de cristiano eres tú? ¿Eres una imitación o eres un cristiano verdadero? Hay cristianos hoy que son pura imitación. Ven a alguien que predica en la radio y habla como ellos, gritan como ellos, predica como ellos, pero no son originales. Y Dios quiere que seamos originales. Por eso, en esta mañana quiero que veas y escuches el consejo. Dice así: ¿eres un creyente que ha nacido de nuevo? ¿O solo asistes a la iglesia porque alguien te invitó? Si no has tenido un encuentro personal con Cristo, necesitas tenerlo para que experimentes el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la experiencia sobrenatural del cristiano después de haber recibido a Cristo como su Salvador. Esa experiencia del nuevo nacimiento es donde se rompe el molde para ser un cristiano genuino. Un cristiano de oración, un cristiano perseverante, un cristiano fiel. Por eso necesitamos realmente, hoy en esta mañana, autoevaluarnos. ¿Cómo estoy con el Señor? ¿Realmente lo estoy amando de veras? ¿O solo lo amo del diente al labio? El Señor le hizo un reclamo a una congregación y le dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay gente que usted la ve brincar, la ve saltar, la ve a danzar, la ve gritar y parece que puede ser cristiano, pero no lo son. Recuerdo en una ocasión que yo tuve un hermano que llegó hasta ser un anciano en la iglesia. Brincaba, saltaba, aplaudía, gritaba. Y un día llego donde un vecino que estuvo conmigo perseverando. Y le dije yo a este vecino, le digo yo, hermano, le digo, no ha visto a mi hermano, le digo yo, que es un diácono, un hombre realmente, ¿cómo ama al Señor? No crea, pastor, me dijo, no crea. Sí, le digo yo, aquí yo lo veo en la iglesia, este hombre cómo salta, cómo invita a los hermanos, no lo invita a usted. No, ni yo iría después por él no es cristiano. Si es cristiano, le digo yo, un poco molesto yo, ¿verdad? Pero yo creía que me quería rebatir. No, pastor, me dijo, a las 11, a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, en 4 patas dentro de la casa, bien bolo. Y eso, tipo de cristianismo, es lo que está atrasando el crecimiento del verdadero evangelio. Hay personas que parece que son cristianos, pero no lo son. Y este es el cuidado que debemos de tener, porque avergonzamos al Señor. Tenemos que ser genuinos hasta donde nos paramos, para que no nos estén acusando. Que nos acusen porque quieren, pero no porque tengan pruebas de que lo que dicen es cierto. Dice aquí, hay una gran mayoría de creyentes que si no los van a invitar a la casa para que vengan a la iglesia, nunca llegan a alabar y glorificar a Dios. Este tipo de cristianos necesita que alguien los motive, porque siempre están desmotivados a que su corazón tiene otras cosas y no al Señor. O sea, por eso viven desmotivados. Y usted los ve danzar, brincar en la iglesia, pero después están desmotivadísimos. Hay otros creyentes que están resentidos en la iglesia. Y cuando llegan a la iglesia creen que nadie los quiere, pero que están en su mala forma de pensar, porque nosotros no debemos de ir a la iglesia porque nos quieran, debemos ir porque amamos a Dios. Esta es una mala forma. Hay personas que ven enemigos por todos lados, y cuando llegan a la iglesia están súper resentidos, pero resentidísimos con las demás personas, y eso está malo, 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 malo. Porque nosotros no debemos de ir para que nos quieran, para que nos amen. Debemos de ir a la iglesia para amar a Dios, para demostrarle a Dios que le amamos. Hay otro tipo de cristianos que se fijan en los defectos de las demás personas. Y por estar viendo los defectos de las demás personas, ellos no pueden ver sus propios defectos. Y el Señor dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso yo no puedo ver los errores de otros, porque yo tengo cientos de errores. Y si me quedo viendo los errores de los demás, es posible que me voy a perder yo mismo. Y me voy a apartar del evangelio.
Y no quiero eso. Yo quiero servir al Señor hasta el último día de mi vida. Quiero dejar un legado. Quiero dejar una brecha. Quiero dejar una conducta para que digan, no, hombre, el pastor fue un gran hombre. Fue un hombre servicial. Fue un hombre que amó a Dios. Fue un hombre que sirvió a Dios. Fue un hombre que estuvo en las buenas y en las malas. Qué lindo es eso. Todo cristiano verdadero tiene una cita con el Señor en la iglesia, donde Él viene, se postra, lo alaba, lo adora. Algunas veces hasta se expone a sus problemas para sentirse libre y poder adorarle en completa libertad. El cristiano verdadero, no hay nada que lo detenga para asistir a la iglesia, pues Él no viene a ver a los hombres, sino que viene a ver a Dios. Y en su fe, con los ojos de su fe, mira al Señor. Como Abraham lo miraba constantemente, Abraham miraba los cielos y Dios le decía, cuenta las estrellas, esa era tu descendencia. La Biblia dice que Abraham creyó. Es tiempo que nosotros creamos, porque el tiempo que nos queda es bien corto. Así es que en esta mañana, esta ha sido la reflexión. Queremos que usted esté con nosotros y vamos a tener una alabanza preciosa la que queremos compartir. Yo creo que ya está listo, hermano. La alabanza es esta alabanza preciosa de Joel Ruano. Jesús lloró y lloró por nosotros, por los cristianos flojos, por los cristianos haraganes, por los cristianos que no nos congregamos.